Bueno, primero gracias por la invitación, un placer. Y me dijeron que hablara de pancreatitis aguda y yo puse, primero disculpen que las placas estén en inglés, y la idea es un paneo de dónde está la cosa ahora en pancreatitis, ¿no? Si bien esto es una cosa más entre nosotros, pero esto es importante el tema de las disclosure, cuando uno habla es importante saber qué relaciones tiene con las compañías. Eh, Como ustedes sabrán, y si no saben les cuento, todo el grupo nuestro de la Fundación DAISIM, yo y el equipo que tenemos, trabajamos acá y en Estrasburgo. Ahora hay 2 de nuestros médicos que están ahora allá en Estrasburgo. Específicamente trabajamos en la universidad, pero en un instituto que es este que se llama IHU, que está conectado con el IRCAD, que es el centro de entrenamiento, y con el hospital universitario por puentes. Este instituto es específicamente un instituto que se ha creado, tiene 3 pisos, y es para todo lo que es cirugía guiada por imágenes. O sea, tiene endoscopios, laparoscópicos, Da Vinci, pero aparte tiene 3 quirófanos especiales que se llaman quirófanos híbridos, que son quirófanos que tienen tomografía, angiografía y resonancia. Con esos son las fotos de los 3 quirófanos. Y acá, bueno, acá estamos haciendo una cirugía de hígado y estamos haciendo una cirugía percutánea en el quirófano híbrido. Acá está uno de nuestros fellows, que es mexicano, que estuvo como fellow nuestro acá y ahora está como fellow nuestro allá, Alain García, que está haciendo arriba, en el quirófano híbrido, una ablación tumoral, planificando una ablación tumoral, y abajo estoy yo haciendo una ablación por vía laparoscópica y con el tomógrafo. Lo más divertido es que toda esta misma estructura esté igual en el tercer piso, para investigación y para entrenamiento en animales. O sea, es la misma estructura, pero para investigación y entrenamiento, porque la idea del instituto es traslacional, es poder investigar cosas nuevas, nuevos devices, nuevas técnicas, etcétera, y llevarlas a la práctica en humanos luego. Lo que les voy a contar en realidad no es algo que se me ocurrió anoche, ni algo muy nuevo en realidad, porque si ustedes ven acá, hacer la videoscopía percutánea en la necrosis pancreática organizada para sacar necrosis infectada, no por vía abierta, sino por vía videoscópica, laparoscópica, no es algo nuevo. Esta es una publicación nuestra de hace 18 años, donde publicamos esto por primera vez en la Academia Argentina de Cirugía. Es interesante, y si ustedes ven un dato gracioso, el primer autor es Horacio D'Agostino, y yo estoy de segundo autor, aunque la mayoría de los casos eran nuestros. Lo que pasa es que le pedí a Horacio D'Agostino, que es un argentino que vive en Estados Unidos, es chairman de radiología allá, que fuera primero, porque yo tenía mucho miedo de las cosas que me podían decir por hacer una cosa tan estrafalaria como, en lugar de operar, sacar la necrosis a través de un laparoscopio. Y el otro es una publicación del 2011, pero son 6 años de experiencia, o sea que desde 2005, estamos hablando de hace 15 años, que es necrosis pancreática infectada, tratamiento sin necrosectomía, o sea, tratar la necrosis infectada sin sacarla. Esto, por eso les digo, son paper y experiencias de hace 15, 18 años, o sea, hace mucho tiempo estamos haciendo esto, y creemos que es lo que hay que hacer, y yo les diría que hoy no hay discusión al respecto. Las cosas que han cambiado y que están cambiando en pancreatitis en el último tiempo es las clasificaciones cambiaron, cambió Atlanta, la clásica, por la nueva revisión. No hay que hacer profilaxis antibiótica, no sirve para nada, podría empeorar los pacientes. La importancia de los procedimientos invasivos mínimos, porque producen menos CIRS y por lo tanto menos falla de órganos, y eso es importante. La alimentación temprana, aún en pancreatitis leve o en pancreatitis grave, si el paciente está con una pancreatitis grave, realmente
grave, pero puede comer por boca, podría comer al segundo día de la pancreatitis. Y si el paciente al quinto día no puede comer por boca, el paciente se le pone una sonda o nasogástrica o nasoseyunal o una gastrostomía para alimentarlo. Pero si no tiene imposibilidad, pero hay que alimentarlo enteralmente rápidamente. Los factores pronósticos no sirven ninguno y la verdad es que no tienen mayor importancia. Ustedes son todos jóvenes, pero los que vivimos Ranson, etcétera, era muy común encontrarte con un paciente en terapia intensiva, sentado, leyendo el diario, y dice, ¿usted qué hace acá? Y decía, soy Ranson 3, le decía el hombre, ¿no? Porque con Ranson 3 tenía que ir a terapia, pero realmente no tenía un impacto en la evolución de los pacientes. La tomografía computada no tiene ningún sentido hacerla en los primeros 5 días por dos cosas. Primero, porque el diagnóstico de pancreatitis hoy es clínico y de laboratorio, no es de imágenes. Repito, no es de imágenes. Las imágenes se piden en dos momentos, por dos circunstancias de inicio. Uno, una ecografía, porque en nuestro medio la causa, la etiología más frecuente, 80%, es litiásica. Entonces se pide para ver si tiene litiasis vesicular y o coledociana el paciente, no para ver el páncreas. Por supuesto, si uno es cirujano, está haciendo la ecografía, ve la vesícula y puede mover un poquito el transductor para ver si ve el páncreas, lo va a hacer, pero no se hace como diagnóstico. Se hace como diagnóstico de la etiología más frecuente en nuestro medio. Y la tomografía, ¿cuándo? Es la única indicación de hacerla de inicio, cuando el paciente llega. Cuando ustedes tienen duda diagnóstica, cuando ustedes no están totalmente seguros porque el cuadro clínico o porque la hiperamilasemia, etcétera, no es tan claro de que sea una pancreatitis, no será una úlcera perforada y bloqueada, etcétera. Entonces, en ese contexto hacen una tomografía. Pero eso, en buenas manos, debe ser menos del 5%. Entonces uno podría decir que en el 95% de los pacientes el diagnóstico es clínico y de laboratorio y no debe tener imágenes tomográficas o resonancia en los primeros 5 días. Después la importancia de las imágenes y la clínica para la toma de decisiones, por supuesto, y un cambio fenomenal en lo que es el manejo de la necrosis pancreática infectada. Ante la pregunta que uno puede decir, bueno, llega el quinto día, tengo que hacer una imagen. En mi medio tengo tomografía y resonancia. ¿Qué pido? Bueno, la resonancia es mejor. Es mejor porque, ustedes ven, este es un paciente nuestro que el mismo día le hicimos tomografía y resonancia. Y esto explica varias cosas. Primero, explica de que a veces hacemos estudios de más. La otra cosa que explica es que a veces grandes imágenes terribles no tienen correlación en absoluto con la gravedad del cuadro. Por eso toda la idea de Baltasar de clasificar por tomografía la gravedad de la pancreatitis no sirve y no se utiliza más. Y la tercera cosa es que la resonancia es mejor que la tomografía, porque ustedes ven acá que el problema de la necrosis, que tiene la misma densidad de unidad de Hounsfield que la necrosis y el líquido. Entonces es muy difícil diferenciar qué es necrosis y qué es líquido. Sí, porque está más denso, etcétera, pero es muy sutil esa diferencia. En cambio, por resonancia es mucho más fácil ver la necrosis. Ahora bien, si es así, explíquenme por qué siempre pedimos tomografía y no pedimos resonancia. La verdad, por tres cosas. Primero, porque los cirujanos entendemos mejor la tomografía que la resonancia. Eso está mal, pero es una realidad. Segundo, es porque la tomografía, y esta es la más importante, ¿por qué pedimos tomografía? Pues la tomografía es más rápida en pacientes que en general están en mal estado general. Ustedes fíjense un paciente que esté con 3 bombas pasando, etcétera, con poco inestable, meterlo adentro de un tubo, que hay que desconectar todas las bombas porque por el imán no se puede, etcétera, durante 15, 20 minutos, es fantástica imagen, pero es impracticable. Por eso, en la práctica, se pide más tomografía que resonancia. La tercera causa, que no está acá porque esta charla es una charla que di hace relativamente poco afuera, es una realidad argentina. No todos los centros tienen resonancia para poder usar. La nueva clasificación. Bueno, existen varias nuevas clasificaciones.
La HPBA, que es la sociedad madre de todos los que hacemos hígado, biliar y páncreas, está la internacional y todo este continente es la HPBA, la americana, la Sociedad Americana de Hígado, Biliar y Páncreas. Hizo un libro el año pasado, salió a fines del año pasado, que, sobre toda la patología HPV. Pero fue un libro interesante, es un libro interesante. Lo interesante que tiene el libro es que son 180 capítulos y cada capítulo es una pregunta. Entonces, a mí me tocó la parte de tecnología, etcétera, y estaba pancreatitis. Entonces, la parte mía, yo le pregunté por ejemplo, decidí preguntarle a Michael Sarr, de Mayo Clinic, ¿qué clasificación es la que tendríamos que estar utilizando 2019-2020? Por supuesto, él dijo que la de él, la de Atlanta modificada, que la hizo él y otro grupo de personas, y fue el primer autor. Bueno, en realidad nosotros sabíamos que es la que más se usa y por eso le preguntamos eso a él, obviamente. Y entonces la que más se usa es esta, la Atlanta modificada, que divide en aguda intersticial edematosa y aguda necrotizante. Tiene grados de severidad en leve, moderada y grave, etcétera, y está muy ligada a falla de órganos, y ustedes conocen muy bien el tema de la falla de órganos. Esa es la clasificación que hoy se utiliza. La otra que se utiliza, menos, pero a mí me gusta mucho porque es muy simple, es la de Windsor, que es determinado, es la clasificación basada en determinantes de complicaciones locales y falla de órganos. Y lo que hace este buen hombre Windsor es que dice las simples, las sencillas, las leves, son las más comunes, 31%, no tienen necrosis pancreática o peripancreática y no tienen falla de órganos. Esas no se muere ninguna, se muere menos del 1%. No hay manera que ustedes puedan matar a un paciente que tenga pancreatitis leve. Y esa es una de las explicaciones que es importante, y ya hay 2 estudios randomizados que lo avalan, que ustedes pueden a un paciente con pancreatitis leve, podrían en el segundo día de internación, ya cuando saben que no es que se equivocaron y por ahí una grave que más o menos empezó leve, sino que es leve, ustedes podrían hacerle la colecistectomía, si la causa es litiasis vesicular, aún tenga persistencia del dolor y aún tenga hiperamilasemia. O sea, se ha comprobado que no es cierto que hay que disminuir la hiperamilasemia a valores normales o hay que desaparecer el dolor para poder hacer la colecistectomía. Ahora bien, ¿por qué uno muchas veces espera? Porque si uno hace la colecistectomía temprana, es más probable que tenga litiasis coledociana si no pasa espontáneamente. Y esa litiasis coledociana hace que uno tenga que actuar sobre las dos, entonces hace la cirugía un poco más compleja. Lo que sí ustedes bajo ningún concepto pueden dar de alta una pancreatitis leve sin operarla de la vesícula, si fue la causa biliar, porque el próximo episodio puede ser grave. La moderada es la que tiene pancreatitis, pero tiene necrosis pancreática, pero estéril, y que tiene, o puede tener unas cosas, fallas de órganos que pasan relativamente rápido. La severa y la crítica en realidad es una que tenga necrosis pancreática infectada y falla persistente de órganos, y la otra, la crítica, que tiene una mortalidad ya mucho más alta, que tiene necrosis pancreática infectada más falla de órganos. Pero les vuelvo a repetir, la que se usa más es la de SAR. Entonces, no le podía preguntar a Windsor yo que en el libro qué clasificación le gusta, porque él iba a decir la de él y se me iba a armar un despelote fenomenal. Entonces, como es un tipo que tiene mucha experiencia en pancreatitis, se me ocurrió preguntarle ¿podemos decir hoy, cuando hablamos ya del step-up, todos hablamos del step-up, o sea, tratar la pancreatitis de lo más leve a lo más simple, a lo más complejo? ¿No podríamos decir que la antibiótico-terapia puede ser el primer paso? Y en vez de ponerle un tubo, en vez de hacerle algo un poco más agresivo, empezar con la antibiótico-terapia. Él nos dice que algo que vemos todos los que hacemos pancreatitis, que sí es cierto que todos los grupos que hacen pancreatitis tienen algún paciente que lo han tratado con antibióticos, pero por el momento, hoy, no es el primer paso del step-up
la antibioticoterapia. Posiblemente lo va a hacer, y después vamos a ver que hay un paper, y ya les cuento, que hay un paper que está estudiando esto. Todavía no tenemos resultados, lo vamos a tener muy pronto, los resultados de este paper, donde uno podría decir que tal vez la antibioticoterapia podría ser el primer paso, pero todavía no lo es. Aprovechamos y le preguntamos, ¿y la punción con aguja fina, hay que hacerla, la bacteriología, antes de tomar decisiones? Y la respuesta que él nos da es la que también hoy se acepta, es que no, es la excepción. Hacer bacteriología en pancreatitis no. Si el paciente te viene bien y de repente se está mal, hay que tomarlo como que se infectó esa necrosis. Y va y se drena, y se trata con antibióticos, independientemente. Entonces, no se espera una bacteriología porque no es de lo más útil. Acerca de manejo de complicaciones. El manejo de las complicaciones, según la nueva clasificación, es muy interesante, y la clasificación de estas es muy interesante y yo diría muy simple, lo cual lo hace muy bueno. En el primer momento, las primeras 4 semanas, no hay una pared definida, etcétera, son las complicaciones tempranas. Después de las 4 semanas son las complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, uno ve 2 tipos. Una, las que tienen más que ver con pancreatitis más edematosas, y otras con pancreatitis más necróticas. Las que son edematosas son más líquidas, por lo tanto son más imágenes homogéneas. En las agudas son 2. Es la colección peripancreática aguda. Esta colección peripancreática aguda es cuando se forma líquido, que puede ser poco, incluso puede ser muchísimo. Este líquido tiene 2 características. Una es que generalmente no se infecta, y la otra característica es que generalmente se resuelve espontáneamente. Entonces, ¿cuándo hay que tratar este líquido? No hay que dejarse impresionar, porque a veces es realmente una asitis pancreática, es muchísimo líquido. Solamente hay que tratarlo cuando este líquido produce un síndrome compartimental. Ahora, el síndrome compartimental en pancreatitis aguda es algo inusual, no es usual. Y el primer paso del síndrome compartimental en pancreatitis es drenar este líquido con tubos. Entonces, no es... Sí. Pensé que... ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario o algo? ¿No? ¿Sigo? Seguimos. Disculpe un segundito. Andrés, por favor, apaga el audio que se escucha tus cosas, Andrés. Perdón. Andrés, apaga, Andrés. Estoy cocinando. Bueno, no, Andrés, cocina, pero en silencio. Pero viendo, por favor. Sobre todo lo que cocinás. La otra cosa es cuando pasa estas 4 semanas en estas homogéneos, en esta pancreatitis intersticial, son se forman estos líquidos, tienen una pseudopared y forman el pseudoquiste de páncreas. Y acá es importante porque por esta nueva clasificación, los pseudoquistes de páncreas son una entidad rara, porque la mayoría de los pacientes con el líquido se resolvieron espontáneamente. Entonces, hoy el pseudoquiste pancreático es una entidad rara. ¿Cuándo hay que tratarlo? Cuando da síntomas. Y esto da síntomas cuando se infecta, que es raro, o cuando por masa comprime. Ya no va más eso de esperar 6 semanas, 6 centímetros, etcétera, de ninguna manera. Algunos pseudoquistes más grandes hay que esperarlos mucho tiempo, y pseudoquistes más chicos, pero que son sintomáticos, hay que ir a tratarlos. En general, el tratamiento de estos pseudoquistes, lo ideal, como son después de la 4ª semana y no tienen necrosis, etcétera, el mejor tratamiento es por ecoendoscopía transgástrica o transduodenal. Pero nosotros como cirujanos, lo que más nos interesa son los de abajo, son los que están relacionados con la necrosis pancreática. Y entonces, cuando en los primeros momentos son estas colecciones agudas necróticas, tienen líquido y necrosis. Estas tienen 2 características. Tienen la característica que tienden a no resolverse espontáneamente y tienden a infectarse. Ahora bien, estas colecciones necróticas líquidas pueden dar síntomas incluso en la primera semana, porque se pueden infectar, incluso muy tempranamente,
o pueden hacer un síndrome de obstrucción de la salida gástrica, comprimiendo el píloro o el duodeno. Entonces, a veces hay que tratarlos en forma temprana, o porque se infecten o porque produzcan este tracto. Como muchos no se van a resolver, una entidad que ahora es bastante frecuente después de la cuarta semana es la wall of necrosis, el WON. ¿Por qué se dice en inglés wall of necrosis y no hay un...? Porque no hay ninguna palabra en castellano que sea clara para definir el wall of necrosis. Por eso se utiliza la palabra en inglés. Porque todas las palabras que se podrían utilizar en castellano ya se habían utilizado, plastron, colección sólida, etc. Todas no significan nada, por lo tanto se utiliza la wall of necrosis. Ahora una cosa rápida, la citis, esta que yo les contaba, este líquido, si bien es una complicación que generalmente se cura solo, ojo, que tiene un impacto en lo que es moro y mortalidad. Los pacientes que tienen ascitis pancreática pueden tener peor evolución que la que no lo tuvieron. O sea, no lo traten, pero ojo, esos pacientes hay que tenerlos muy de cerca porque la mortalidad es claramente 34% en los que tuvieron ascitis versus 8% de los que no lo tuvieron. Y esto es significativamente diferente. Por lo tanto, no tomen conducta, pero miren mejor estos pacientes. Ahora, la pregunta que uno se hace, los pacientes que se van a infectar con esta necrosis, ¿cuándo se van a infectar? Bueno, hasta hace unos años se pensaba que el pico era la tercera semana, entonces era, si el paciente tenía fiebre en la primera semana, etcétera, uno decía, no será otra cosa, pero no. Ahora esto cambió. En la actualidad, en los estudios nuevos, actuales, de cuándo es el timing, cuándo se infectan, los que se infectan, el 53% de los que se van a infectar se infectan en la segunda semana, pero empiezan a infectarse desde el día 1. Por lo tanto, cuidado con esto, no esperen infecciones tardías, porque la mayoría se infecta rápidamente. Bueno, esto solamente para decirles, ustedes no les puse porque sería casi ofenderlos, ponerle el trabajo del Step Up Approach, porque todos lo conocen, el trabajo del grupo holandés guiado por Pesselink, donde demostró que si ustedes hacen empieza el paciente, le hacen drenaje endoscópico percutáneo más antibiótico terapia, solo a los que fallan le hacen tratamiento endoscópico, etc. Y solo a los que fallan van a cirugía. Esto versus cirugía directa ha demostrado que hay una diferencia fenomenal en la falla de órganos. Pero algunos decían, pero ese trabajo no hay diferencia de mortalidad. No había diferencia de mortalidad porque no es lo que se buscaba. Se buscaba la diferencia de si había falla de órganos o no. Porque en pancreatitis se sabe que los que tienen más falla de órganos tienen mayor mortalidad. Pero se ve que Pesselink, ya cansado de que todo el mundo le dijera, pero no hay mortalidad, sacó el año pasado, a fin de año pasado, un nuevo trabajo como para diciendo, no me rompa más los quinotos, esto claramente es así, es tranquilo. Acá mostró en un seguimiento a largo plazo de su estudio anterior, donde claramente había una diferencia significativa de mortalidad en los dos grupos, entre el Step Up y abierta. O sea que la cirugía abierta en pancreatitis aguda fue muy interesante, es historia para los abuelitos, no es para nosotros, no se debe hacer. Como todo en medicina, se podrá hacer en algún caso muy particular, pero realmente hay que explicarlo muy bien para hacerlo. ¿Cómo hay que hacer ese drenaje? Se puede hacer endoscópico, se puede hacer percutáneo. Le voy a decir, le preguntamos una pregunta a Pesselink. Le preguntamos, a ver, si vos tenés un paciente que en el 9º día venía más o menos bien, con necrosis, medio hecho fruta al principio, mejoró, etc. Y al 9º día el paciente empieza a estar peor. Y empieza con un CIRS claro. ¿Qué haces con ese paciente? Bueno, en vez de poner el texto, le puse la fotito que le acompaña. Antibiótico y drenaje. O sea, si el paciente en el 9º día empieza a estar peor, antibiótico y drenaje. El drenaje endoscópico percutáneo, porque el drenaje endoscópico es de elección, pero sobre todo después de la segunda, tercera semana. En las primeras 2 hasta 3 semanas es mejor empezar por drenajes percutáneos
y no por drenajes endoscópicos. Después podemos discutir por qué. ¿Qué es lo que ¿Le hacemos puedo hacer una pregunta ahí? Disculpe. Sí. El momento del drenaje percutáneo o endoscópico, ¿es inmediatamente cuando uno hace el diagnóstico o tiene que esperar las 4 semanas, que es lo que se decía antiguamente? No. Si vos tenés un paciente que tenga, esto puede cambiar pronto, pero hoy, abril 2020, si vos tenés un paciente que empieza a estar, estaba más o menos compensado y se empieza a desbarrancar, empieza a consirse, etcétera, con o sin fiebre, generalmente con fiebre también, ese paciente vos lo drenás y le pones antibiótico terapia. No le haces, no decís, le pongo antibióticos y espero, o trato de llegar a la 4ª semana, no. Vos le pones antibióticos y lo drenás. Lo drenás. Perfecto. Y lo drenás en forma vigorosa. Después vamos a ver esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, acá ven un paciente que tiene necrosis pancreática con gas. Yo le diría que la única manera por imágenes que podemos saber de que una necrosis está infectada es que tenga gas. Si tiene gas, está infectada, no hay discusión posible. Ustedes pueden decirme, no, porque tiene una fístula con tubo digestivo, no está infectada, pero se le puso gas. Bueno, si vos tenés un tejido muerto a 38 grados, conectado con el tubo digestivo y las bacterias del tubo digestivo, y le entró gas con bacterias, imagínate los milisegundos que tarda para infectarse. Por lo tanto, si tiene gas, está infectado sin lugar a dudas. Entonces, a este paciente, lo que hacemos nosotros, le insuflamos con una sonda nasogástrica aire por el estómago y el primer tubo que le ponemos, se lo ponemos a través del estómago. O sea, el primer tubo le ponemos al páncreas a través del estómago. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué el primer tubo que le ponemos es a través del estómago? Porque va a ser el último que le vamos a sacar. Porque sabemos que el 8% de las pancreatitis aguda grave tienen en su evolución fístulas pancreáticas de difícil manejo. Pero como nosotros atravesamos el estómago, cuando sacamos el tubo, hacemos que si el paciente tiene fístula, la fístula vaya hacia el estómago. Estamos pensando en la resolución de una posible complicación. Casi a todos los pacientes le ponemos por lo menos un segundo tubo, y este segundo tubo lo ponemos desde la izquierda, desde el lateral izquierdo. ¿Por qué hacemos esto del segundo tubo por lateral izquierdo? Porque si bien usando el endoscopio no es tan importante, no es tan necesario, pero como somos cirujanos utilizamos mejor el láparo que el endoscopio, esa es la verdad, a nosotros nos gusta tener un acceso bien derecho que vaya a todo lo que es cuerpo y cola de páncreas, por lo menos, para después, si necesitamos hacer una necrosectomía en el futuro, ahora lo usamos menos del 30% de los casos, ¿sabes? Realmente la mayoría se curan con tubitos antibióticos solo, pero el 30% que no se cura, nos gusta hacer la necrosectomía por el costado izquierdo. Entonces, por eso el segundo tubo, después le pondremos más, muchos hemos puesto hasta 12 tubos. El promedio de tubos para nosotros en pancreatitis es 5,6, o sea que como ven, ponemos muchos drenajes. Pero estos son los dos que sí o sí deben tener. Después hacemos lavados, en el medio es cuando era joven y fellow Eduardo Houghton, ahora es uno de los staff nuestro y hecho y derecho, por eso este video tiene mucho tiempo, y arriba es Horacio de Agostino que hace lo mismo, que es lavamos y aspiramos en forma vigorosa varias veces por día estos pacientes. No con la idea de sacar la necrosis, sino de lavarla. Acá ven otros casos, a veces con un solo tubo es suficiente, pero siempre el transgástrico, siempre el transgástrico. Aquí el doctor Finger, otro staff nuestro, con una de nuestras fellows hace unos años haciendo otro procedimiento en un tomógrafo, fíjense qué viejo el tomógrafo. En casos más complejos, lo que hacíamos antes, usábamos tomografía a tiempo real. La tomografía a tiempo real es tomografía con radioscopía, pero esto se ve muy bien, pero da mucha radiación. Lo que hacemos en la actualidad, en Francia, todavía no lo tenemos acá, usamos guías de navegación. Es algo que si quieren un día podemos hablar de ablación, guías de navegación, etc. O sea, todo lo que es tecnología para la cirugía, pero eso no es para hoy. Esto tal vez sea uno de
los gráficos más importantes de la charla, que es la relación entre lo que es hacer un drenaje vigoroso y hacer un drenaje estándar. Le pongo un tubito y veo qué pasa. Por eso esto no hay posibilidad de llamar por teléfono, ¿podés venir y ponerle un tubito al paciente y le pones el tubito? Bueno, cualquier cosa me llamás de nuevo. O sea, no funciona así. Esto es como operar una apendicitis y no verla nunca más en el posoperatorio. Entonces, esto, fíjense que en este trabajo es claro, el grupo de Besseling demostró claramente que cuando hacen un drenaje proactivo, vigoroso, le ponen tubo, retubo, al otro día le ponen 2 tubos más, lo siguen, le hacen una tomografía y le ponen tubos, etc. La falla de órganos cuando hacen esto es del 10%. Cuando hacen el procedimiento estándar de ponerle tubo, etc., la falla de órganos es del 30%. Y esta diferencia es significativa. Y yo les dije antes que a más falla de órganos, más te morís. Por lo tanto, claramente se mueren menos cuando haces vigoroso. Pero la otra cosa interesante, que es la experiencia que tenemos nosotros, ellos vieron que cuando hacen un drenaje vigoroso, poner tubos... Clínica tampoco del paciente. No, seguro que no la siguen. Y justamente cuando yo les conté que este trabajo que es el que están viendo ustedes acá es tal vez de lo más importante de la charla, el trabajo demuestra, cuando vos lees, esto es una tabla nomás, pero cuando demuestra no solo que tiene más falla de órgano, no solo que, fíjate que cuando vos sos proactivo, y ellos lo llaman proactivo, nosotros lo llamamos vigoroso desde hace muchos años, y ellos lo llaman proactivo, tal vez proactivo sea mejor. Fíjate que la necrosectomía, cuando son proactivos, lo hacen en el menos del 30%, el 70% se curan solo con tubito y antibiótico. Pero cuando no la hacen, cuando ponen un tubito, 2 y nada más, hacen a más de la mitad necrosectomía. Y todos sabemos, ustedes saben lo que es hacer necrosectomía a estos pacientes. Entonces, claramente, hay que hacer proactivo. Y ahora, ¿cómo se hace para ser proactiva? Tienen que hacerlo ustedes. O sea, ustedes, los cirujanos, tienen que hacer. Es como decir, pero ¿quién tiene que operar una hepatectomía? ¿El gastroenterólogo? ¿El hepatólogo? No, los cirujanos. O sea, esto es un procedimiento que tienen que hacer los cirujanos. O sea, ustedes o tienen que hacerlo, como son en algunos lados, un radiólogo que trabaje con ustedes. Pero eso es más difícil. En Argentina, por lo menos, es más difícil. O sea, esto es más, si usted está en un hospital donde no hay cirujanos que hagan esto, qué bueno es que pudieran hacerlo para poder después ser interesantes para quedarse para hacer esto en el servicio. O sea, claramente que lo haga un radiólogo. Si lo hace un radiólogo estándar, va a ser un tratamiento estándar. El tratamiento estándar no es más o menos lo mismo. Este trabajo demostró algo que uno veía en la práctica, pero este trabajo lo demostró con números. Demostró que el tratamiento estándar tiene resultados de porquería. Entonces hay que hacer un tratamiento vigoroso. Entonces, sé que no es fácil es decirlo acá, yo mientras mi mujer está terminando de preparar la cena, no sé, que después me va a tocar a mí lavar los platos por tener que hablar ahora acá con ustedes, por supuesto, pero a ver, es fácil hablarlo así. Difícil es en el día a día, donde el jefe de rayos por ahí no quiere, hay intereses, hay cosas, etc. O sea, no soy, sé de los problemas, pero hay que trabajarlo mucho esto. Primero tienen que estar convencidos ustedes. Si los cirujanos no estamos convencidos, difícilmente vamos a poder convencer al resto. Cuando nosotros decimos que hubo un cambio fenomenal en pancreatitis, es que cambió el paradigma. El paradigma era, había que hacer necrosectomía y en casos que era necesario había que drenar y esperar. Ahora hay que drenar y esperar y solamente excepcionalmente hay que hacer necrosectomía en necrosis pancreática infectada. Y no vale más decir, no, pero a mí me gusta. Bueno, a mí me gustaría ser príncipe, pero no soy príncipe. Entonces, claramente, tengo lo que tengo. Pero lo importante en realidad es la falla de órgano, no somos los cirujanos en la pancreatitis. La falla de órganos, ya los chinos, ahora están de moda los chinos, pero bueno, esto era antes del COVID, los chinos dijeron ya en el año 2014, en el Annals of Surgery, la revista más importante de cirugía que tenemos, la de mayor impacto en cirugía, que ellos dicen, podemos confirmar que la infección no tiene realmente valor en la mortalidad, efecto en la mortalidad. ¡Wow!
Y cuando uno ve un estudio holandés en Pancreatology, más o menos por la misma época, la gente observa algo que es interesante. Observa que el 35% de los pacientes se mueren cuando tienen necrosis infectada con falla de órganos. Pero cuando tienen necrosis infectada y no tienen falla de órganos, se muere 1.4, casi igual que la leve. Entonces, acá demostró en este trabajo exactamente y claramente que lo que te mata es la falla de órganos, no la necrosis infectada. Entonces, en esa línea de pensamientos, uno se hace un par de preguntas. ¿La falla de órganos persistente es más seria que la falla de órganos que dura 2-3 días? Si yo les pregunto, seguramente ustedes me van a decir que sí. Me van a decir que es más, o por lo menos yo hubiera dicho hasta leer este trabajo, hubiera dicho que la falla de órgano persistente es más seria. Y se demostró que no. La falla de órganos, aunque dure poco, puede ser igual de seria. Entonces, claramente hay que tener cuidado con esto. La segunda pregunta que uno se hace es, ¿la falla de órganos está asociado con necrosis infectada? ¿Tiene más mortalidad que cuando está la falla de órganos sola? Fíjese, la falla de órganos sola en este trabajo demostró que la mortalidad es de 44%. La falla de órganos con necrosis infectada incluso resultó menor. Puede haber variaciones, no es que si usted tiene falla de órgano en un paciente con pancreatitis, infecte la necrosis porque le va a andar mejor al paciente. No, pero lo que quiero decir es que no tiene importancia. Por supuesto, sí es lógico, es que muchas veces esta necrosis infectada es la que lleva al CIRS y es la que lleva a la falla de órganos. O sea que hay una simbiosis entre las dos cosas. Pero esta es la explicación por lo cual ustedes pueden tratar la necrosis infectada sin sacarla, solamente con tratamientos mini-invasivos y con antibióticos, y eso anda bien. Porque en el fondo el secreto es esto. Nosotros sabemos que la cirugía abierta, sobre todo con anestesia, tiene un alto CIRS, produce CIRS. Cuando nosotros hacemos una colecistectomía abierta, el paciente tiene más CIRS que cuando lo hacemos laparoscópica. Y cuando lo hacemos laparoscópica, tiene un poco más CIRS que cuando lo hacemos percutáneo o endoscópica, generalmente sin anestesia general. Es así que uno cuando está tratando una patología como la pancreatitis aguda, donde el paciente tiene una labilidad para hacer el CIRS, hay que hacer tratamientos que no produzcan CIRS, porque ustedes pueden matar al paciente con el tratamiento que están haciendo. Esa es la explicación por la cual los tratamientos mini-invasivos le han ganado definitivamente la cirugía abierta en estas patologías. Y esta es la explicación por la cual la cirugía percutánea y la endoscópica le ha ganado la laparoscópica en la pancreatitis aguda grave, por una cuestión de producir menos CIRS para tratarlo. Esto solamente para ver cómo a medida que se va haciendo menos cirugía agresiva, los resultados van mejorando en mortalidad y cómo hoy por hoy la cirugía abierta no la hace nadie en el mundo. Entonces, cuando tienen que hacer la necrosectomía, menos del 30% de los pacientes hoy, la hacemos, nosotros la hemos hecho por vía anterior, por vía lateral. Esas fotos que están viendo ustedes ahí abajo son fotos del año de hace 15 años, de hace 14 años atrás. Ahora tenemos más tecnología para hacer esto, pero ya lo estábamos haciendo. Bueno, hay que hacer la lateral. Anterior está lindo para la fotito, pero la verdad que es un despelote. Entonces hay que hacerla, si la van a hacer láparo, hay que hacerla lateral. La pregunta es, si tienen que hacer la necrosectomía, ¿cómo es mejor hacerla video asistida a través del trayecto? Aumentan el trayecto de los drenajes y por ahí ponen el laparoscopio, etcétera, o es mejor hacerla por vía endoscópica, transgástrica o transduodenal. Recuerden que la necrosectomía sí la van a hacer después de la 4ª semana. No hagan necrosectomías antes de la 4ª semana porque realmente pueden tener complicaciones. Entonces, el drenaje lo hacen inicial incluso en la 1ª semana. La antibiótico-terapia, si la tienen que hacer, no por profilaxis, sino para tratar al paciente, las tienen que hacer a veces de la 1ª semana, la hacen. Cursos cortos de antibiótico-terapia, no grandes cursos de antibiótico-terapia. Pero la necrosectomía, que la van a hacer después de la 4ª semana, ¿cómo la hacen?
la hacen endoscópica o videoasistida laparoscópica. Para eso se hizo 2 estudios. Este es uno de los estudios, el Tension, donde demostraron que no habría grandes diferencias entre hacerlo laparoscópico y hacerlo endoscópico, pero cierta ventaja endoscópico. Entonces, los autores del trabajo terminan, este trabajo publicado en Lancet, hace 2 años, terminan diciendo, si bien no hay grandes diferencias, si pueden elegir, háganlo por vía endoscópica. Este trabajo es el otro que hay, donde dice que claramente es mejor endoscópica, pero este trabajo está en Gastroenterology, una revista muy importante. La gente que lo hace es gente muy importante, pero el trabajo tiene unas fallas metodológicas increíbles. Y Besselink, que para mí es el que hay que tener en la mesita de luz en pancreatitis, porque el tipo es un genio. Cada pregunta que ustedes se hagan, Besselink se las contesta. Besselink lo destruye, le manda una nota, una carta de lectores. Es un placer leerla, porque es como uno puede destruir un trabajo científico con una altura excepcional y un científico puro. Lo destruye, pero lo deja hecho puré. Les cuento esto porque ustedes van a ver que este trabajo no hay gastroenterólogo o endoscopista que no se los presente en una charla. Bueno, tómense el trabajo de leer la cartita de editores, como ven es muy cortita, de Besselink, y pueden levantar la mano y decir, pero doctor, Besselink no dijo tal cosa. Después agárrense, ¿no? Para ir terminando la charla, y no, ya hablé muchísimo, le pido disculpas, a veces las necrosectomías las hacemos de forma medio rara. Esto es una idea que le saqué a Navarrete, un muy amigo mío endoscopista, y nosotros lo hacemos en forma percutánea, le ponemos un stent esofágico totalmente recubierto en pacientes que creemos que vamos a tener que hacerle varias necrosectomías, y después la necrosectomía se la hacemos con láparo y pinzas pasados por el costado, y usamos esto como un trocar grande. Esto realmente miramos poniéndole agua más que CO2, y a veces lo usamos con CO2 a muy baja presión, y se puede hacer la necrosectomía, y ustedes pueden irse, dejan este tubo, y al día siguiente o los 2 días pueden volver a hacerle la necrosectomía. Y cuando ya terminaron, agarran y sacan el stent. Se sale muy fácil, porque como está todo recubierto, no se adhiere a ninguna estructura adentro de la panza. Finalmente, 3 cosas. ¿Qué pasa con pancreatitis y embarazo? Bueno, primer tema, no es más grave, repito, no es más grave la pancreatitis grave con embarazo. Lo que es más complejo tratar, porque muchos de los tratamientos requieren rayos o tomografía. Por lo tanto, a veces hay que cambiar el workflow de manejo de estos pacientes. Pero no es más grave la pancreatitis aguda grave con embarazo. Lo que sí también es importante es que la tasa de pérdida del embarazo es alta. O sea, si ustedes tienen una pancreatitis grave y embarazo, es importante decirle a la paciente que no se preocupe, que es igual de grave que cualquier pancreatitis, pero no le digan, pero dejarlo presente por lo menos ustedes, de que la posibilidad de que pierda el chico es grande, es grande. El porcentaje no lo tengo ahora, pero es grande. Un tema es en la pancreatitis leve, ¿qué hacer? Pancreatitis y embarazo en la pancreatitis leve. Bueno, es como cualquier laparoscopía en cuanto a sacarle la vesícula. En la pancreatitis grave, recuerde que en la leve uno tiene que tratar de sacar la vesícula en la misma internación. Y en la pancreatitis grave hay que sacar la vesícula más tarde, después de la 6ª semana. No se preocupe, porque ya todo lo malo ya lo hizo la pancreatitis, la vesícula. Entonces, sáquensela después. No lo saquen, no se apuren en sacarla en la grave. ¿Qué pasa en la pancreatitis leve y embarazo? Bueno, si está en los primeros meses, es como cualquier colectomía laparoscópica en embarazo. Los primeros meses no, segundo trimestre pueden hacerlo sin problema. El tercer trimestre depende, están muy cerca del parto, pueden esperar a que tenga el parto, y si no, pueden sacarlo como si estuviera en el segundo, pueden hacer la colectomía como si estuviera en el segundo trimestre. ¿Qué pasa acerca de hipertrigliceridemia y pancreatitis? ¿Y qué pasa con la pancreatitis aguda idiopática? Perdón, una pregunta. Sí. Antes de pasar del embarazo. En el caso de una pancreatitis grave, una paciente embarazada de 34 semanas que está requiriendo drenaje, etcétera, ¿se recomienda
finalizar el embarazo con intenciones de ser al feto, aún poniendo en riesgo, digamos, exacerbar el síndrome de respuesta inflamatoria? ¿O cómo se maneja eso, digamos? Bueno, vos tenés que evaluar varias cosas. Tenés que evaluar si el feto es viable para adelantar el parto. Tenés que evaluar si lo que está teniendo es un aumento de CIRS relativo, pero no mucho, o si está realmente empezando a tener un CIRS importante la paciente, y en ese caso vos sabés que eso desencadena, va a falla hepática, etc. En ese contexto, vos podrías hacerle, va a depender de en cuántas semanas tenga de pancreatitis, porque si la paciente tiene más de 3 semanas de pancreatitis, o está terminando la segunda semana, no llegó a la tercera, pero está terminando la segunda semana de pancreatitis, aunque es un poco más riesgoso, vos podrías hacerle drenaje, no necrosectomía, drenaje endoscópico, por lo tanto sin rayos, ¿está bien? Con ecoendoscopía, por supuesto, se puede hacer sin ecoendoscopía esto. Entonces, podría ser una opción. Si por el contrario está en las primeras semanas de la pancreatitis, pero al final del embarazo, pero todavía por alguna causa no está el feto para poder adelantar el parto, vos podrías hacerle con mínima radiación, con mínima tomografía, o ayudándote por ecografía y tomografía. Ecografía solo es muy riesgoso. Vos podrías hacerle un drenaje, porque la posibilidad de radiación al feto ya a esa altura, es la que tenga una complicación, es muy baja. O sea, como todo en este tipo de pacientes, es muy a medida de la patología y del paciente. ¿Estamos? Termino. Sí. Termine y después le hago la pregunta. Bueno. Hipertrigliceridemia, solamente para decirles que siempre se dijo que era claramente más grave la pancreatitis con hipertrigliceridemia. No hay mucha data que avale eso. Pancreatitis por hipertrigliceridemia es aquella que tiene no otra causa y que tiene más de 1000 de triglicéridos, etc. No hay mucha data. Este trabajo demuestra que la posibilidad de recurrencia de la pancreatitis es mucho más alta en estos pacientes. La severidad de la pancreatitis, no hubo diferencias significativas, aunque hubo una tendencia a que era más grave. O sea, ¿qué resumen les podría decir con esto? Porque ya a esta altura están muertos de cansancio. Es que la hipertrigliceridemia y pancreatitis, hay cierto feeling de que es más grave, pero no es contundente de que sea más grave como se pensaba. Pero, digamos, entra en el contexto que en general, por ahí no, pero en general el paciente también obesos, entonces ahí se suman otras comorbilidades que terminan sí siendo más graves la pancreatitis. Y para terminar, ¿qué pasa con la idiopática? Un tema que se habla mucho y se sabe poco. Este trabajo yo creo que es el mejor para desentrañar el tema de la pancreatitis idiopática. Fíjense en esto, siguieron a 1.632 pacientes con pancreatitis aguda. En el 88% pudieron llegar a descubrir la etiología, y el 12% no, por lo tanto se clasificó de idiopática. O sea que ustedes, primer detalle es que más o menos el 10% de sus pacientes pueden ser idiopáticas. Si en su centro, que están trabajando, van a trabajar en el futuro, el 80% es idiopática, 70% es idiopática, están con un problemita de diagnóstico. O sea, ustedes tienen que poder diagnosticar por lo menos el 80% de su pancreatitis, es decir, la etiología es tal o cual. O sea, 12% no. La recurrencia es el problema. Las pancreatitis que son idiopáticas tienen un 43% de recurrencia versus a un 15% de recurrencia, y esto es significativo, de las que tienen etiología. O sea, no diagnosticar la causa hace que la recurrencia trepe por 3 o por 4. O sea que es muy importante poder llegar a descular cuál es la etiología de la pancreatitis. Fíjense que en el trabajo también los vieron que a los que pudieron diagnosticarle, perdón, los que no tuvieron recurrencia,
pudieron diagnosticarle el factor etiológico 27%, y los que, estos idiopáticos, y los que tuvieron idiopático y siguieron teniendo cuadros, a más de la mitad lo pudieron diagnosticar. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que a más cuadros pudieron seguir haciéndole más estudios, ecografía, le sumaron tomografía, resonancia, ecoendoscopía. La ecoendoscopía fue la mejor para poder diagnosticar. O sea, cuando tengan un paciente con una idiopática, háganle una ecoendoscopía para ver cuál es la causa y agréguenle, por favor, siempre IgG4 para ver que no sea un autoinmune. También es importante que los pacientes que tienen idiopática, el 7% fueron cáncer. O sea que piensen que en la idiopática el cáncer puede estar presente. Es más, los que tuvieron idiopática y recurrieron, el 15% tuvieron cáncer, que es muchísimo. O sea, si ustedes tienen una pancreatitis idiopática y recurre, busquen el cáncer porque lo puede tener un 15%. Y lo van a tener, y si no lo diagnosticaron fácil, es porque están en las etapas más tempranas, donde ustedes pueden llegar a hacer algún procedimiento. Como en ninguna otra parte, la pancreatitis permite el trabajo laparoscópico, endoscópico y percutáneo, y trabajar juntos esto lo hace muy divertido, en serio. Y termino con este summary. En realidad no es mío, porque es de un trabajo también del grupo de Besseling, pero ya tiene muchos años, pero está muy bueno. Acerca de que el diagnóstico, recuerden, es laboratorio y clínica, ultrasonido solo para ver la etiología y tomografía solamente para el diagnóstico que sea poco claro. El tratamiento inicial de la pancreatitis grave, estamos hablando, por supuesto, es de terapia intensiva, resucitación con fluidos, pero cuidado porque ya hay muchos trabajos que demuestran que hacer una resucitación vigorosa mata pacientes en pancreatitis, o sea que hay que hacerlo muy regulado, muy estricto. La nutrición, soporte nutricional de entrada y ERCP o solamente para pacientes con colangitis. Y la unión de colangitis y pancreatitis es el 5%, o sea que es excepcional la indicación de ERCP inicial en pancreatitis aguda. En la semana 2 y 3 hagan tomografía a partir del 5º día o resonancia para controlar a los pacientes, aunque estén asintomáticos, si tienen necrosis, si tienen infección o síntomas, drenaje percutáneo. En la semana 4 o 6, si tienen síntomas, le hacen tratamiento endoscópico, y si no se puede o no es suficiente o técnicamente no se puede, va a percutáneo o combinación, pero el endoscópico empieza a tener más importancia que el percutáneo. Y si fallan, solo si fallan menos del 30%, necrosectomía. Y después de la semana 6, casi pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Que si tienen una wall of necrosis en la semana 6 y se infectó tardíamente, que puede pasar, por ahí le hacen laparoscopía, que va a ser más rápido que hacerlo endoscópico o hacerlo percutáneo, lo hace por laparoscopía. Si tienen que sacar la vesícula, incluso por ahí lo dan de alta y lo citan después de sacar la vesícula. O sea, es totalmente al revés que en la pancreatitis leve. Esto, no los quiero aburrir con esto, solamente para agradecerles la paciencia. Acá estamos con el doctor Edgardo Serra, que trabajamos muchísimo juntos, con parte del equipo en Estrasburgo y parte del equipo en Buenos Aires. Gracias. No sé, preguntas. Doc, una pregunta. Me quedó la duda me gustaría saber qué piensa usted en las pancreatitis que llegan con algún grado de patrón colestásico o alteración del hepatograma. Usted hablaba de imágenes recién a partir de la segunda semana, como dice Atlanta, y eco para diagnosticar la causa biliar. Me gustaría saber qué piensa de la colangioreso en estos pacientes. Hay un tema que si vos tenés un paciente con ictericia y pancreatitis, no tenés colangitis, y vos claramente sabés que por el diagnóstico clínico y laboratorio que es una pancreatitis, vos interpretás claramente que esto es por el cálculo. Entonces vos esperás, no le das mayor trascendencia, vos esperás. Lo que podés hacer, que ahí sí que si vos tenés un protocolo en tu hospital que las ictericias, sobre todo litiásicas, y esto es una ictericia prima facie litiásica, porque tiene litiasis vesicular y lo sabes por la ecografía que hiciste inicialmente, y tiene dilatación de la vía biliar y todo, y tenés un protocolo que le das antibioticoterapia a estos pacientes, le podés dar antibioticoterapia como único tratamiento y esperás. Si el paciente, en general, los pacientes a litiasis tienden a pasar o a desimpactarse, entonces esta ictericia generalmente es temporal.
Si vos tenés un paciente, la cosa se pone más peliaguda si tenés un paciente que empieza a subir la bilirrubina. La bilirrubina en el día de ingreso está en 4, al día siguiente está en 6, a los 3 días está en 9, 12, entonces vos decís, bueno, mamita, ¿cómo seguimos acá? Acá sí le hago una ERCP, el paciente no está infectado, está bien, pero está cada vez más amarillo. Yo creo que a ese paciente sí le haría, que ya está en el 5º o 6º día, le haría, en vez de hacerle una tomografía, le haría una resonancia con gadolinio más con la angioresonancia. Y ahí tendría que optar, algunos creen que sería otra indicación de ERCP, la colangitis y la ictericia en aumento, y otros, como yo, creemos que no es indicación de ERCP y es indicación de esperar. Pero eso es discutible. No sé si... Yo tengo, si nadie pregunta, yo sigo preguntando. Yo tengo también una pregunta para hacer. Dale, dale. Me encanta. Con respecto a la antibioticoterapia inicial hasta que estén los resultados de los cultivos, ¿hay alguna recomendación actual? ¿Es simipenem, meropenem lo que hay que usar? Sí, depende mucho de la bacteriología mucho de la bacteriología de la bacteriología y las decisiones del lugar. O sea que no hay algo. Fíjate que acá no sé, estoy viendo mi pantalla todavía, ¿no? Sí. Perfecto. Cuando le preguntamos todo lo que es antibiótico-terapia a Windsor, él pone que tiene que ser antibióticos, que los antibióticos tienen que ser relacionados con la flora del lugar, o sea que la decisión del infectólogo no tiene que ser reglado para todo el mundo la misma. En general todos va, pero depende de la decisión del infectólogo del lugar. Lo que sí, y esto es un cambio actual, es que tienen que ser cursos cortos de 5 a 10 días. Deben evitarse los cursos prolongados, que es lo que se hacía hasta hace poco tiempo en pancreatitis. Entonces, uno, que el infectólogo decida qué le da. Segundo, como vos recuerden, eso va desde ya, no se hace punción bacteriológica, función con aguja fina bacteriológica, pero lo primero que hacen cuando sacan el material, el primer 3 centímetros cúbicos va para cultivo. Entonces, se inicia con alguna cosa más general, dependiendo de la flora que tengan en algunos lugares. En algunos lugares tienen flora y fauna, ¿no? En algunos hospitales, pero en otros hospitales tienen solo flora. Entonces, ahí el infectólogo lo conoce bien y después van a cambiar por antibiótico terapia. Tenía más preguntas. Sí. Sí. Andrés, ahí tenés desconectado el audio. No sé El coso. si te escucho. Hola Mariano, ¿me escuchás ahí? Perfecto. Buena, Bueno, señor. antes de nada, quería agradecerte por la charla, que estuvo buenísima. Gracias. Y la pregunta es, ¿viste las complicaciones tempranas, el síndrome compartimental? Que sabemos que tienen una alta letalidad. Me acuerdo que en un congreso Oscar Massa contó que tuvieron 3 y los 3 murieron. ¿Le pones drenajes también o lo abrís a ese paciente? Bueno, yo me acuerdo una vez que lo contó Massa y yo le dije, se te murieron porque los operaste. Esos pacientes, el síndrome compartimental, si lo tenés que drenarlos, porque la mayoría es por líquido, o sea, Sí. por mucho líquido inicial. Entonces, tenés que la presión con líquidos, no operar esos pacientes. Y dejar la cirugía con abdomen abierto y contenido, etcétera, como clásicamente se trata para todos los demás síndromes compartimentales, solamente en caso de que esto falle. Pero recuerden lo que les mostré acerca de ¿no? Es que aparte de eso, hay un impacto en la mortalidad. O sea, los pacientes que tienen ascitis, aunque esté asintomática, aunque no dé síndrome compartimental,
va a tener, no que tenga un poquito de líquido, estoy hablando de que tenga mucho líquido, va a tener impacto en la cantidad de días de terapia intensiva, en la tener que usar ventilación y en la mortalidad. Andrés, tenés desconectado de vuelta el audio. Silenciado. No te escucho. Mario, tenías una pregunta vos. Bueno. Hola Mariano, soy Mario Acosta Pimentel. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Mario? ¿Todo bien? Placer, placer. Placer para nosotros y fundamentalmente para todos los chicos. Todos aprendemos mucho con tus charlas, así que lo primero que nada es agradecerte. La verdad que es una charla excelente. Yo me disculpo, no pude estar en la primera parte, estuve en la última, por lo cual te voy a hacer una pregunta por la parte que yo estuve, que es con respecto a las pancreatitis idiopáticas, Sí. donde la pregunta concreta es que uno muchas veces son pancreatitis leves, recidivantes, y que muchas veces uno no encuentra la etiología, a pesar de inclusive dentro del algoritmo pedir las resonancias y la econdoscopía. Mi pregunta concreta es tu opinión sobre qué pensás sobre los grupos que a estos pacientes deciden en la intercurrencia de las pancreatitis hacerle la colecistectomía, la laparoscopia, pensando que se trata de una microlitiasis que no la pueden detectar por los métodos habituales ni por econdoscopía. Wow, qué buena pregunta. Mira, en un medio como el nuestro, donde la litiasis vesicular están por lejos, más del 80% las causas de la pancreatitis, y donde, según un estudio que hizo la gente de mi grupo, comandado por Mariano Palermo hace unos años, donde observó que en el AMBA la frecuencia de litiasis vesicular en las mujeres es el 25% de las mujeres, o sea que una de cada 4 tiene litiasis vesicular, y cuando tenés edad más avanzada llega hasta el 40, 40 y casi 50% de las mujeres pueden tener litiasis vesicular. Bueno, no es del todo descabellado. Es muy una teoría, es una posibilidad muy quirúrgica, que nos encanta a los cirujanos, digamos, no sé qué carajo tiene, pero le voy a sacar todo por las dudas, ¿no es cierto? Pero no me parece, en un porcentaje tan alto como la nuestra, no me parece descabellado. ¿Qué opinás vos? Porque esto sí que es opinión. Te cuento. Bueno, vos sabés que casualmente yo te lo preguntaba porque esto lo fuimos aprendiendo con los años, donde nos interconsultaban por pacientes que habían descartado la patología neoplásica, la disfunción del esfínter, absolutamente todo, y cuando empezaron a salir los trabajos que hasta un 70% de esos pacientes mejoraban y no sabían bien por qué, pero no volvían a repetir su pancreatitis, la verdad que empezamos a tener un poquito más de mano suelta en sacarle la vesícula a estos pacientes, que es controvertido, pero que como coincido con tu visión, con una prevalencia tan alta en nuestra sociedad y como etiología de la pancreatitis litiásica, uno podría pensar que lo que estamos cerrando es con el método diagnóstico detectar esos microcálculos que tal vez no son refringentes o lo que sea, ¿no? Sí, sí. La verdad que, mira, yo creo que, porque alguno hay dos contras para esto, que yo no estoy de acuerdo, pero te las digo porque, bueno, sabes bien, los gastroenterólogos te van a decir dos cosas. Uno es que podés poner un catéter en el duodeno y podés ver los microcristales que... Sondearlos. Si me tienen que hacerlo a mí, prefiero que me saquen la vesícula antes que me pongan un catéter en el duodeno para los microcristales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Segundo, te pueden decir, bueno, pero ese paciente, en vez de operarlo, le puedes dar ursoxicólico, 300 miligramos cada 12 horas por un año, y posiblemente, y ves cómo evoluciona. Puede ser, lo planteo, a mí, si yo, primero prefiero no tenerla, pero si la tengo, sácame la vesícula. Sobre todo si fuera mujer, digamos, que tengo más posibilidades todavía de que sea litiásica, ¿no? Porque totalmente de acuerdo. Te agradezco. ¿Sabes lo que es el término? Lo más frecuente es mujer, gorda y vieja. Yo de las tres lo único que no soy es mujer, pero la otra la tengo todo, entonces realmente vengo mal. Idem.
Muchas gracias, Mariano. No. Tenemos cuatro minutos más. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de que se termine el tiempo de la charla? No, a mí lo que me gustaría es tal vez tomarnos el atrevimiento como grupo de tal vez poder quedar con algún otro tema con Mariano, que la verdad que es muy docente, es muy didáctico, tiene conceptos muy claros, y creo que este tipo de eventos nos favorecen a todos, por lo cual tal vez poder quedar para un futuro con algún otro tema que sea de tu interés, Mariano. Bueno, pues si no los aburrí demasiado, porque creo que hablé muchísimo, imagínate, tuvieron que cortar y volver a unir, imagínate el tiempo que hablé, pero para mí un placer, más en estos tiempos que todos tenemos un poco más de tiempo. Sí, si les gusta, podemos arreglar. Yo creo que hay un tema que sé que a vos te va a gustar y nos vamos a pelear lindo, que es ablación y todo lo que es tecnología, en el uso de tecnología y quirófanos híbridos, el nuevo concepto quirúrgico de automatización, fantástico, robótica y todo eso. Buenísimo eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno, Buenísimo. entonces, arreglamos y va a ser para mí muy divertido, un gusto. Bárbaro, Dale. Mariano, un placer, como siempre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por a todo, todos, por la Doc. invitación. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.